Señores alumnos, muy buenas noches. Los saluda el magíster Osorio Terrona Luis, docente del curso de Historia Militar. Es importante, antes de dar inicio al curso, tener bien claro cuál es la definición de historia. La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. Se denomina también historia al periodo histórico que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. Y también es importante tener claro el conocimiento de qué es la historia militar. La historia militar es una disciplina de la humanidad enfocada al registro de los conflictos armados de la historia de la humanidad y su impacto en las sociedades, sus culturas, economías y cambios en las relaciones internacionales. No se limita al estudio de batallas y guerras, sino que se interesa también por la evolución de los materiales, del armamento, la táctica y la estrategia. Se compone de todos aquellos eventos de la historia humana que pueden ser considerados como pertenecientes a la categoría de conflictos sociales generalizados. Esto puede ir desde las peleas entre dos tribus hasta guerras entre dos fuerzas armadas organizadas, incluyendo en su máxima escala las guerras mundiales, que afectan a la mayoría de la población humana. Teniendo estos dos conocimientos de la definición de qué es historia y qué es historia militar, podemos dar inicio al curso. Acá podemos ver en esta diapositiva una línea de tiempo de la evolución de la estrategia en la historia militar. Como podemos ver, a través de los años han surgido grandes estrategas, los cuales nos han legado a través de sus obras, de sus doctrinas, de sus principios, mucho conocimiento, el cual ha marcado su época. Podemos ver en la edad antigua a Sun Tzu, asimismo en la edad contemporánea a Maquiavelo, a Napoleón, edad contemporánea Clausewitz, Kissinger, y así diferentes estrategas, los cuales son estudiados hasta ahora y sus doctrinas siguen vigentes. Un claro ejemplo de esto es Sun Tzu con su obra maestra El arte de la guerra. A continuación vamos a ver un video de Sun Tzu para tener una idea más clara de quién fue este general chino. Rey Helu, gobernante del estado chino de Wu, agoniza frente a una creciente amenaza. Un vecino hostil está preparado para invadir. Desesperado por defender su reino, Helu convoca a una de las mentes militares más brillantes de la historia, Sun Tzu. La importancia de Sun Tzu radica en su filosofía holística cohesiva de cómo abordar la estrategia. Si escuchamos a Sun Tzu, si seguimos sus principios, resultaremos victoriosos. Si lo ignoramos, lo haremos a nuestro propio riesgo, porque definitivamente perderemos. Sun Tzu le asegura al rey Helu que él puede entrenar al pequeño ejército de Wu para superar y derrotar a la gran fuerza invasora. El rey Helu interroga a Sun Tzu, reta a Sun Tzu de una manera más bien burlona. Le dice: tú aseguras que puedes convertir a cualquiera en soldado. Puedes convertir a estas mujeres de palacio, a estas concubinas mimadas y delicadas, en una fuerza de ataque. Y Sun Tzu le respondió: por supuesto que puedo. Él simplemente les enseña a las mujeres cuáles son las maniobras importantes. Escoge a las dos concubinas mayores para que sean líderes del pelotón y les encarga de asegurarse que se observe la disciplina en sus unidades. Pero cuando Sun Tzu ordena que comience el ejército,
Las mujeres simplemente se echan a reír. Sun Tzu dice, bueno, está bien, quizás mis instrucciones no estuvieron claras para ustedes. Ahora voy a reformular mis instrucciones en lenguaje simple. Les dijo a las concubinas que cuando los tambores redoblaran, ellas deberían formarse como soldados, usar las lanzas, las espadas y cerrar filas. Y la segunda vez, ¿qué pasa? Que ellas siguieron riéndose. Sun Tzu dice que si las órdenes no están claras y las tropas no obedecen, la culpa es del general. Pero si las órdenes son claras y las suyas habían sido muy claras, era culpa de los oficiales subordinados que estas órdenes no fueran obedecidas. Hay una sola manera mediante la cual Sun Tzu convence a las concubinas de que está hablando en serio. Para Sun Tzu, la guerra es un asunto de vida o muerte. Este es el principio clave de sus enseñanzas. Una vez comprendido, todos, desde el líder hasta el soldado raso, estarán motivados a ganar. Sun Tzu nombra a 2 nuevos oficiales. Ahora las mujeres siguen sus órdenes sin dudar. Y la gran moraleja de este incidente, y de lo que el rey Helu se da cuenta, es que incluso un estado como Wu, que es relativamente débil en términos numéricos comparado a su más grande vecino Chu, puede ostentar una fuerza militar disciplinada y efectiva si se toman a pecho las enseñanzas de Sun Tzu y las implementan en sus fuerzas armadas. Pese a que estas mujeres nunca irán a batalla, Sun Tzu ha demostrado su punto. El rey Helu nombra a Sun Tzu como comandante del ejército Wu. Muy bien, alumnos, ya han visto el video, el cual nos muestra cómo Sun Tzu aplica sus principios y por los cuales es nombrado general. Si uno lee la historia, va a saber que tuvo éxito enfrentando un ejército numéricamente inferior a un ejército muy superior, pero aplicando sus principios le dieron resultado y el cual por estos logros ha logrado trascender hasta la actualidad. Tenemos acá sus principales pensamientos. Si no estás dentro de los intereses del Estado, no hay que actuar. Si no se puede salir bien, no se debe usar a las tropas. Un soberano no debe incitar a las tropas solo porque él está enfurecido. Tampoco un general debe pelear porque se encuentra resentido. La unidad nacional es considerada requisito esencial para la guerra victoriosa. Los elementos morales, intelectuales y circunstanciales de la guerra son más importantes que los físicos. Advirtió a reyes y generales para que no empeñen su confianza exclusivamente en el poder militar. El ejército es el instrumento con el cual se da el golpe de gracia a un enemigo que previamente ha sido hecho vulnerable. Antes de las hostilidades, los agentes secretos deben hacer que los aliados del enemigo lo abandonen. Asimismo, deben corromper oficiales y crear la desunión interna. Por último, deben crear planes victoriosos para desmoralizar al enemigo. El arte de la guerra es de vital importancia para el Estado. La guerra es el más grande asunto de Estado, la base de la vida y la muerte. El Tao de la supervivencia o la extinción debe ser ponderada y analizada exhaustivamente. Si no se puede evitar la guerra, ganarla lo antes posible. La victoria en la guerra se debe alcanzar en el menor tiempo posible, con el mínimo costo en vidas y esfuerzo, causándole el menor número posible de bajas al enemigo. Después del video y el estudio de estos principios, llegamos a las siguientes conclusiones. Las enseñanzas de Sun Tzu
plasmadas en su obra El arte de la guerra, han sido aplicadas por grandes estrategas a lo largo de los años. El pensamiento de Sun Tzu, expresado en lenguaje simple, nos permite analizar bien los distintos aspectos de la guerra en los diversos niveles. Ninguna de sus máximas ha quedado desactualizada con el paso del tiempo. Nuestra actual doctrina militar considera en su proceso de planeamiento las enseñanzas de Sun Tzu. Por lo tanto, su lectura debe ser de carácter obligatorio para todo el personal militar, con la finalidad de poder comprender las raíces de un conflicto y buscar una solución. Muy bien, señores, espero que esta clase de introducción haya sido motivadora para dar inicio al curso y continuar con las siguientes tareas de acuerdo a la hoja previa. Termino diciéndoles que en el último conflicto de Estados Unidos con Irán, todos los soldados llevaban en su mochila la obra El arte de la guerra de Sun Tzu. Muy bien, señores alumnos, gracias por su atención.